Hoy comenzamos con la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y tenemos que tener en cuenta, porque es una cuestión bastante recurrente en las preguntas, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 2 del 10 del 2015 y entró en vigor un año después, el 2 del 10 del 2016. Esa salvedad, tenerla en cuenta. Empezamos con el título preliminar, las disposiciones generales. En su artículo 1 habla del objeto de la ley y aquí nos dice que qué objeto tiene: regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluye el procedimiento sancionador y el de reclamación de responsabilidades de las administraciones públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Y luego especifica que sólo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Aquí la pregunta son las palabras cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y también sale lo de y de manera motivada. Es la forma de incluir trámites adicionales o distintos a los que contempla la Ley 39. El artículo 2, el ámbito subjetivo de aplicación, dice que la presente ley se aplica al sector público y dice quién comprende este sector público: la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y el sector público institucional. Tener cuidado, porque esto del sector público institucional es lo que sale luego en la pregunta tipo test. ¿Y qué es el sector público institucional? Está integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en la norma de esta ley, que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas, y las universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta ley. Aquí hay que tener en cuenta que las entidades de derecho privado, cuando trabajan para la administración pública y están supeditadas a lo que dispone esta ley, sobre todo cuando ejerzan potestades administrativas. Y otra cosa importante a recalcar es que las universidades públicas tienen su normativa específica en el sector administrativo, y lo que no cubra esa normativa específica es supletoriamente, está previsto por la Ley 39. Tienen la consideración de administraciones públicas la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A del apartado 2 anterior, que decía que cualquier organismo público que está vinculado o depende de las administraciones públicas. Ahora continuamos con lo interesado en el procedimiento, y dice que las corporaciones de derecho público se regirán por normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que le hayan sido atribuidas por ley. Que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una administración pública y supletoriamente por la presente ley. Luego, en el artículo 3 habla de la capacidad de obrar. Tienen capacidad de obrar a los efectos de esta ley ante las administraciones públicas las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, los menores de edad, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerce la patria potestad, tutela o curatela, y se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando esta incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de los que se trate. Cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos afectados
las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Estos son las que tienen capacidad de obrar. El artículo 4 habla del concepto de interesado. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes los promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos, bien individuales o colectivos, los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que pueden resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos, colectivos en los términos que la ley reconoce, y cuando la condición de interesado derive en alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. El artículo 5 habla de la representación. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en su estatuto, podrán actuar en representación de las otras ante las administraciones públicas. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. En el artículo 6 hablamos de los registros electrónicos de apoderamientos. Aquí hace mención a que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales dispondrá de un registro electrónico general de apoderamientos. En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Quedaros con este nombre porque es una pregunta fácil de salir. ¿Cómo se llama el registro electrónico de la Administración del Estado en el ámbito estatal? Y es el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Los registros generales de apoderamientos no impiden la existencia de registros particulares en cada organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos y los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y a cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. Esta también es otra pregunta, la de la interoperabilidad entre registros electrónicos, su garantía de conexión, su compatibilidad informática y la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones entre todos ellos. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamiento deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías. A un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier administración. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una administración u organismo concreto. Y un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en este poder. El apoderamiento apud acta se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registro. La pregunta del apoderamiento apud acta, que es el apoderamiento que se hace legal para que una persona te represente, normalmente es un apoderamiento que se da a los abogados para que se personen en una causa judicial, se puede hacer de las dos formas, o firma electrónica o bien mediante comparecencia personal en la oficina que lleva el tema de registros competentes. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. Quedaros con el plazo de los validez de los poderes inscritos. 5 años a contar desde la fecha de inscripción
En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de la inscripción. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u organismo ante el que tengan efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en que se produzca dicha inscripción. En el artículo 7 vemos la pluralidad de interesados y dice que cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuran varios interesados, las actuaciones a que se den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente haya sido señalado y en su defecto al que figure en primer término. Aquí la pregunta está con quién se interactúa la administración cuando son varios los interesados, pues por el representado en común, el que se elige como representante, o si este no figura, al que figura en el primer término. Los nuevos interesados en el procedimiento, el artículo 8 dice que si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se ha de comunicar a dichas personas la tramitación del procedimiento. El artículo 9 habla de los sistemas de identificación del interesado en los procedimientos. Las administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo mediante la comprobación de su nombre y apellido o denominación o razón social, según sea persona física o bien sea persona jurídica, según corresponda y que consten en el documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas a través de los siguientes sistemas. El sistema basado en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por los prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Quedaros con el nombre porque esto es la típica pregunta. El nombrecito de la lista de confianza de prestadores del servicio de certificación, que son quien emite los certificados electrónicos de firma electrónica. Los sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico que también piden los mismos prestadores, la lista de confianza, están incluidos la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación y cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa notificación a la Secretaría General de la Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de forma previa a la eficacia jurídica del sistema. Habrán de transcurrir 2 meses desde dicha comunicación. Este último apartado fue completado en base al Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo y es una novedad, una inclusión nueva en la Ley 39. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta porque al ser nuevo puede que a alguien se le ocurra incluirlo. Los interesados también podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad y la inalterabilidad del documento. Luego dice que en caso de que los interesados optaran por relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma, pues los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada, los sistemas de sello electrónico cualificado y el sello electrónico avanzado, y cualquier otro sistema de las administraciones públicas consideren válidos los términos y condiciones que se establezcan siempre que cuente con un registro previo como usuario que permite garantizar su identidad y previa notificación a la Secretaría General de la Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y esta comunicación vendrá acompañada en una declaración de responsable de forma previa a la eficacia jurídica del sistema. Habrán de transcurrir 2 meses desde dicha comunicación. Es lo mismo que veíamos en el artículo 9 y también se ha incluido por el mismo Real Decreto Ley en el artículo 10. Son las 2 novedades del
de la Ley 39/15 actuales. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma. El artículo 11 habla del uso de medios de identificación y firma en los procedimientos administrativos. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta ley. Las administraciones públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de la firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Quedaros con estos 5 apartados que son cuando la Administración puede obligar a los interesados a firmar un documento. El artículo 12 habla de asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados y dice que las administraciones públicas deben garantizar que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado un registro u otro sistema equivalente donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. De este artículo 12 tenemos que tener claro que la obligación que tienen todas las administraciones de facilitar el acceso electrónico a las personas que no tienen suficiente capacitación, porque sean personas mayores o porque no tengan formación. Asimismo, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado un registro u otro sistema equivalente en donde deben constar los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. El artículo 13 habla de los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas y aquí ya vemos que tienen derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración, a ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas, a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico, al acceso a la información pública, archivos, registros de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y resto del ordenamiento jurídico, a ser tratados con respeto y deferencia por la autoridad y empleados públicos que habrán de facilitarle el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente, a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley, a la protección de datos de carácter personal y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas y a cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes. El artículo 14 habla del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas y dice que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. Aquí en este apartado primero del artículo 14 ya deja claro que las personas físicas pueden o no pueden elegir si se relacionan electrónicamente o no con la administración, pero pone la salvedad de que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. Si están obligados, y luego vemos quién está obligado, no le deja esa opción a las personas físicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de procedimiento administrativo los siguientes sujetos. Estos son los que hemos visto que no pueden elegir. Las personas jurídicas, siempre, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para que se requiere colegiación obligada para los trámites y actuaciones que se realicen con las administraciones públicas en el ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración
y los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. Estas son las personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración. En el artículo 15 hablamos de la lengua de los procedimientos y dice que todos los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado serán en castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a órganos de la Administración General del Estado que tienen su sede en un territorio de la comunidad autónoma que tienen lengua cooficial en ella, podrán utilizar también esa lengua. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua que elija el interesado. Si concurren varios interesados en el procedimiento y existen discrepancias en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano. Si bien los documentos o testimonios que se requieran a los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. En los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La Administración Pública Instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o parte de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta al castellano, no será precisa su traducción. De aquí tenemos que quedarnos con varias cosas, de la obligación de poner en las lenguas cooficiales la traducción al castellano cuando así se solicite o cuando debe de surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma. Eso es importante porque si se comunica, por ejemplo, una infracción de tráfico cometida en Cataluña a una persona de Andalucía en el idioma solamente catalán, esa persona no tiene la obligación de entenderlo, por lo cual está exento de su cumplimiento para que surta efecto. Sin embargo, cuando se hace los efectos son dentro del territorio de una comunidad donde sea cooficial, no es precisa esa traducción. Quedaros con esos conceptos. El artículo 16 habla de los registros y dice que cada administración dispondrá de un registro electrónico general, que los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el registro electrónico general de la administración de la que depende, y el registro electrónico general de cada administración funcionará como un portal que facilita el acceso a los registros electrónicos de cada organismo. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse en el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1, que lo hemos visto anteriormente, en las oficinas de correo, en la forma que reglamentariamente se establezca, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registro o en cualquiera otro que establezcan las disposiciones vigentes. Aquí suele salir la pregunta de las oficinas de correo si son válidas para presentar registros ante la administración local o autonómica o etcétera. Esa pregunta tenerla clara porque es bastante típica, la de las oficinas de correo, o se entiende que todas las sedes diplomáticas, puesto que son parte del territorio y tienen competencia para dar curso a cualquier tipo de solicitud. Los documentos presentados de manera presencial ante la administración pública deberán ser digitalizados. Siempre se presenta ante la administración un documento, se tiene que digitalizar. Las administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de la oficina en la que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. Y no se tendrá por presentado en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. Hace salvedad para algún tipo de documento que ya venga su normativa específica excluido de ese tipo de presentación. Archivo de documentos. Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.
Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad. El artículo 18 habla de la colaboración de las personas. Dice que las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable y, a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que se requieran para el ejercicio de sus competencias. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselo a la Administración actuante. El artículo 19 habla de la comparecencia de las personas y dice que la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medio electrónico, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objetos de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Las administraciones públicas entregarán al interesado la certificación acreditativa de esa comparecencia cuando éste así lo solicite. Luego el artículo 20 habla de la responsabilidad de la tramitación y dice que los titulares de la unidad administrativa y el personal al servicio de las administraciones públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de asuntos serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. Asimismo, los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado. En el artículo 21 tenemos la obligación de resolver. Dice que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia de derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúa de la obligación a que se refiere el párrafo anterior el supuesto de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de los derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en los derechos de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Bueno, pues aquí tenemos que quedarnos con el plazo máximo de resolución, que nunca puede exceder de 6 meses, salvo que haya una norma con rango de ley o se esté previsto en el derecho de la Unión Europea, y dice que cuando las normas reguladoras no establecen el plazo, este debe ser como máximo de 3 meses. Quedaros con esos conceptos. Suspensión del plazo máximo para resolver. Dice que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender los siguientes casos: cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración por el tiempo que medie entre la petición que deberá comunicarse a los interesados y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 meses y en caso de no recibirse el informe en el plazo indicado se ha de proseguir el procedimiento. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados,
cuando se inicien negociaciones con vista a la conclusión de un pacto o convenio, o cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional. Estos son los casos en el que el plazo máximo se puede suspender y durante esos espacios de tiempo determinado. El transcurso de plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar resolución se suspenderá. Hemos visto que antes era se podrá suspender y en el apartado 2 dice que se suspenderá. En este caso, cuando la administración pública requiere a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, entonces ahí ese procedimiento se suspende. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria o cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento. Bueno, con esto finalizamos esta primera clase de la Ley 39. Y os emplazo para lo sucesivo continuar estudiando esta ley que es un poco complicada, pero viéndola en detenimiento y entendiéndola al final resulta hasta amena de estudiar. Os recuerdo que opositar es fácil si sabes cómo y os espero de nuevo en el canal. Saludos.